Hola, esperamos estén teniendo un muy buen día. Somos el equipo conformado por Emiliano Baeza, Carlos Barredes y su servidor Gabriel Aguayo. Empezaré yo hablando acerca de la época románica. Primero que nada, ¿qué está sucediendo en esta época? Lo que sucede es que se toman ciertas referencias de la época romana, dándole un giro más eclesiástico cristiano, con lo cual la gran mayoría de las esculturas, de las pinturas, de la arquitectura de esa época gira alrededor de la religiosidad, con referencias a ciertas costumbres artísticas de los romanos. ¿Qué es lo que sucede en este momento? ¿Qué cambios hay también? Lo que cambia más que nada es que la religiosidad, el cristianismo de Europa se vuelve el centro de toda la vida social y cultural de toda Europa y todo lo que gira alrededor de Europa. ¿Por qué? Porque no solamente se llena de expresiones religiosas la sociedad, sino que también las expresiones tangibles y permanentes como lo son las esculturas, las pinturas, los templos, son estrictamente religiosas. ¿Qué es lo que influye en el arte de esta época? Como lo mencioné previamente, es la religiosidad, porque toda escultura, bueno, casi toda escultura, casi toda pintura y casi toda edificación tenía como función principal la transmisión visual de la religiosidad. ¿Por qué? Porque en esa época la gente tampoco sabía leer ni escribir muy bien. En esta época, otra cosa que sucedía muy importante es que la iglesia y la nobleza compartían intereses, por lo que se empiezan a abrir monasterios. Estos monasterios tenían dentro de sí los altos cargos, que eran los nobles. Ya habían de dos tipos, los prioratos y las abadías. Las abadías son un priorato, o sea, un monasterio, que debido al lugar en donde está, si hay mucho, si hay poco dinero, pueden obtener mayor o menor autonomía. La iglesia era el centro cultural, y con las rutas de peregrinación, que eran una costumbre que se hacía en esa época, la construcción de monasterios y la vida monástica, se demuestra claramente que la sociedad y la cultura de la sociedad giraba alrededor de la religión. De igual manera, las rutas de peregrinación eran viajes que se hacían hacia Tierra Santa, en donde se facilitó la difusión de las formas románicas de esa época, además de que se buscaban reliquias, milagros, curaciones y perdones para todos aquellos que decidían hacer estas rutas de peregrinación. La arquitectura, como previamente mencionado, es la forma más completa del arte románico, en donde, junto con el arte figurativo, se crea un ambiente de meditación en los templos religiosos de esa época. Los muros de los templos eran de piedras labradas en sillares, cuyos interiores eran de mampostería, y los soportes eran pilares con columnas adosadas o compuestas. Esto por la necesidad de sostener un gran peso de varios arcos, varios formeros, varios faquines, etcétera, etcétera, etcétera. Los arcos de esa época, o lo que se usaba construir, eran de medio punto semicirculares y con algunos arcos menores. El grosor de los puntos y de los muros determina la creación de los contrafuertes, los cuales eran para dar un refuerzo a la estructura, a la solidez de la estructura, para que no se derrumbe por la gran cantidad de piedras que se ponía. De igual manera, los exteriores de las iglesias de peregrinación eran de colores claros, con contrafuertes de igual manera. Además, las construcciones religiosas también estaban presentes dentro de los castillos, los cuales los castillos son otro tipo de edificación de la época, la cual sí tenía ciertas características religiosas, pero no giraba completamente alrededor de la religión, sino que giraba alrededor de la defensa militar y también la residencia de la gente. Dentro de la escultura de ese tiempo se encontraban características como una técnica de relieve inspirada en la Roma, comúnmente ubicadas en las columnas arquivoltas y las fachadas. La iconografía de las esculturas estaba inspirada en textos evangelios, apócrifos y bestiarios. Esto debido a que tenían una función más didáctica que nada, porque la gente no sabía leer. Por último, la pintura de esa época se llevaba a cabo en murales, tablas y libros. Esto con temas como Cristo, el tetramirfo, la Virgen, los apóstoles
evangel- los apóstoles evangélicos y el juicio final. Los rostros no tenían individualidad ni expresiones, además de que tenían los contornos destacados y colores planos. Ahora empezamos a hablar del tema gótico. Bueno, siguiendo con el contexto del periodo gótico, continuando con lo que dijo nuestro compañero Baeza, en el ámbito político hubo un afianzamiento de monarquías, un autoritarismo monárquico, y en religión hubo movimientos de protestas, se manifestaban en la aparición de herejías, que fueron perseguidos por la Inquisición, obviamente, y se hizo fundación de órdenes religiosas como los dominicos y los franciscanos, bueno, famosísimas órdenes que siguen incluso hoy en día. Y culturales, la creación de universidades, lo que significa que el conocimiento se queda en los monasterios. Ya hubo como que un poquito más de fluidez en el sentido de quién controla la educación, el conocimiento, algo que, pues, por lo menos desde mi punto de vista, es muy positivo. Hola, soy Carlos y los veo hablar principalmente en este video sobre las expresiones artísticas de la época gótica. Son muy interesantes, son muchas y bastante, bueno, para mí la verdad es que han sido una de mis preferidas en este semestre. Pero bueno, es una época muy interesante para el arte que estuvo muy influenciada por los intentos monumentales de, por así decirlo, de representar la belleza y la grandeza de Dios. Una arquitectura bien lograda, una arquitectura muy detallada y estaba muy plagada como la ideología, la visión a veces del arte de esta época por una ideología como queriéndose basar mucho en temas como de muerte, fúnebres, apocalipsis, el miedo a la muerte, pero al mismo tiempo también un tiempo en el que estaban muy metidos en alcanzar, expresar la belleza de Dios. Y bueno, en la arquitectura, a mí me pareció una de las épocas más monumentales cuando hablamos de arquitectura. Esta época fue una que parece que volvió a traer aquella importancia imprescindible al detalle. Cada lugar donde el espectador posa el ojo, hay grandes intenciones estéticas bien logradas en estas grandiosas edificaciones. Las intenciones era representar en muchos de estos edificios la grandeza y belleza de Dios, con aquellos picos altos, los rosetones y las vidrieras diseñadas para dar una estética desde dentro y fuera hermosa, pero lo más importante era cuando a la hora correcta entraba la luz por aquellos rosetones y vidrieras. En la escultura, por ejemplo, como he dicho anteriormente, retomamos el tema del detalle, ya que durante la época se redescubrieron varias técnicas de atención al detalle para hacer esculturas un poco más fieles a la imagen, y era una forma de la burguesía de representar poder, ya que aquellas personas que, bueno, financiaban el arte, pues a veces incluso aparecían sus esculturas en ciertas catedrales o iglesias, y pues era una forma de ellos de expresar su poder o que eran pudientes. Y también esta muestra las etapas de esta época, ya que en teoría fue una de las peores épocas para estar vivo. Inició representando temas apocalípticos, luego durante los tiempos un poco más apaciguados se quiso representar con más ahínco la cercanía con Dios e intentar expresar su grandeza, y luego vinieron las épocas de guerra, hambre y la peste negra, y se representó mucho con escultura funeraria, se expresaba mucho ese miedo por morir, y siempre la época gótica tuvo un toque fúnebre y diabólico a veces con sus esculturas. Un ejemplo son los grutescos y sus variantes, ya que estaban hechas con la intención simplemente de asustar, y la verdad es que son esculturas llamativas, muy representantes en la historia, pero a simple vista son feas. Y así era la escultura, y en parte eso quería representar la arquitectura y muchos tipos de expresiones artísticas de la época. La pintura. La pintura empezaba a agarrar más auge en su detalle y tenía las mismas intenciones que la escultura: temas apocalípticos, cercanía con Dios o miedo a la muerte. Se utilizaba mucho para la decoración de iglesias, y hacían pinturas en mural, pinturas sobre tabla, miniaturas, y las técnicas variaban dependiendo del artista y el lugar. Pero un estilo que vale la pena mencionar es el estilo flamenco, y este vino con mucha innovación en la técnica, minuciosidad y detallismo, tratamiento de temas de luz, etc.
Pintores famosos de este estilo son Hubert van Eyck, Roger van der Weyden y muchos otros que no voy a decirlos todos. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es un tema interesante que yo quería dar en relación a esto, que habla sobre las intenciones de las expresiones artísticas. Bueno, aquí estaba hablando del tema que quería filosofar, que era prácticamente ese conflicto en la visión de cómo debería ser una estructura eclesiástica en esos tiempos. Y este debate se llevó por Suger y Bernardo de Claraval. Por ejemplo, Suger tiene una visión muy interesante de cómo deberían de ser las iglesias en estos tiempos. Él tenía una visión de que es correcto que las iglesias sean grandes, ostentosas, con detalle, porque deberían de representar la belleza y la grandeza de Dios. Y mayormente las catedrales más significantes de esta época eran eso, o sea, eran grandes, ostentosas, tenían detalle y querían representar la belleza y la grandeza de Dios. A mí me parece un punto más... Bueno, no más correcto, a mí ninguno me parece incorrecto, me parecen muy interesantes, pero es cierto que al momento de entrar en oración, yo siento que te ayudaría más a estar en un lugar, no sé, que puedas apreciar la belleza del lugar. Y esto se logra con la arquitectura también lograda, alta, detallada, las vidrieras, los rosetones. Pero por otro lado teníamos a Bernardo de Claraval, que todo lo contrario, atacaba la ostentosidad de las estructuras eclesiásticas y él tiene una filosofía que las iglesias deberían de ser más humildes y justamente diseñada para aquellas personas, como una situación más humilde, como si nos vamos a un punto de vista más escritural, más bíblico, pues técnicamente Bernardo está un poco más correcto en el sentido de que la iglesia debería de ser para aquellos... Bueno, la iglesia representa, o Dios está más cerca de aquellas personas más humildes, o que tienen aquella mayor necesidad, por así decirlo. Entonces yo creo que Bernardo está un poco más en lo correcto en su filosofía de cómo debería ser la iglesia, pero Suger tenía una visión espectacular de cómo también podría ser. Y parece que esa fue la que al final se llevó a cabo.